Pensamiento analógico versus pensamiento racional. Cuarta parte, la unión de las dos casas. A veces para poder hacer sentido de todo lo que nosotros hemos estado estudiando en la Torá, es necesario tomar el tiempo para pausar y desde un punto de vista más amplio, retroceder para ver el cuadro, examinar algunas cosas sobre la naturaleza de las escrituras que no son tan obvias. Ya dijimos que el pensamiento analógico no pregunta el por qué, sino cuál, ¿no es cierto? El pensamiento analógico ve la historia como una serie de ciclos que se repiten y no como una línea recta. Y esto les cuesta mucho para poder ver justamente lo que hace Yahweh, ¿no es cierto? Que no son tampoco círculos, como ya lo hemos dicho, son espirales porque van avanzando. El pensamiento analógico depende de patrones y modelos aceptados y establecidos, ¿sí? Por eso depende de que Yahweh venga y de la ley. Si no me da los patrones, yo no puedo pensar de acuerdo a lo que me tiene que decir. No consigo establecer un patrón que me dé un modelo para poder continuar avanzando en el desarrollo. Necesito ese patrón previo. Entonces, más que por hechos analizables, por así decir, se preocupa por encontrar patrones y fuentes. ¿De dónde proviene tal cosa? Y si existen precedentes para la misma, aunque sean similares, ¿no es cierto? No exactos. ¿Dónde ya pasó algo parecido? ¿Sí? Una parte del problema talmúdico es justamente esta mezcla que ya se veía influenciando al pensamiento hebreo, en el cual trataron de ver y tomar las cosas de las escrituras desde una forma de pensamiento racional lógico, estableciendo volúmenes y tratados acerca de sus interpretaciones, cuando el patrón de pensamiento analógico deja libertad para cada aplicación y situación. Por eso Yahweh no escribió una ley en el sentido en el cual la mente lógica y analítica y racional la identifica como un manual de cosas que hay que cumplir esto así a rajatabla. No, la ley de Yahweh es una cosa que fluye y que tiene que aprender a ser vivida, aprender a ser aplicada, porque de esa manera todos esos patrones van a fluir en nuestro interior también. Todas esas formas tienen que ser aplicadas y tenemos que aprender a racionalizar las cosas de otra forma, que no pasa por definiciones, ni explicaciones, ni fórmulas, ni manuales de nada, sino por una manera en la cual vivimos y nos damos cuenta de cómo son las cosas. Y aunque no lo crean, todos lo aplicamos muchísimo en todas las cosas de nuestra vida, ¿sí? Porque lo aplicamos en todo lo que es la vida práctica, sobre todo. Tenemos ese tipo de pensamiento. Inclusive lo tenemos a nivel negativo y eso lo utiliza la carne, ¿no es cierto? También dice, ¿te acordás la otra vez que te fue mal cuando pasó algo parecido? Mejor raja ahora. Y no te deja interactuar, no te deja tocar ciertas cosas, ¿no es cierto? Porque dice, no, vamos a protegernos. Entonces ahí es la cuestión. Entonces se aplica un pensamiento racional a una cosa analógica y sale mal directamente, ¿sí? Entonces, el patrón analógico, como decimos, deja absoluta libertad y esto tiene que ser un fundamento muy grande en nuestra cabeza, en el cual tenemos que dejar de lado, vamos a quemar los libros de leyes, lo digo en serio, porque no necesitamos saber la medida, ni la altura, ni esto, ni lo otro, sino que necesitamos aprender a reconocer el patrón, aplicarlo y vivir y fluir de esa manera a Mashiach y a través de él. Esto busca verdades comunes, ¿no es cierto?, este sistema, que son compartidas entre cosas similares. Las relaciones y conexiones entre las cosas es importante para el pensamiento analógico. La pregunta ¿cuál? Concierne a qué patrón o qué modelo, porque son muchos, ¿sí? Es el que corresponde a la circunstancia actual en la que estamos actuando. ¿Cuál es el que tengo que agarrar para aplicarlo acá, ¿no es cierto? El por qué ese patrón o modelo es como es o funciona como funciona es secundario. ¿Sí? Y aunque a veces puede ser bueno saber, a veces se sabe el motivo, de hecho, sí, es irrelevante en el proceso de toma de decisiones, porque lo que es sí relevante es el patrón modelo que está
de base. Esa es la base, realmente. Una vez más, esta es la manera en que los hebreos de la antigüedad pensaban. Realmente es el estilo común de pensamiento a través de todo el mundo conocido de la zona, ¿no es cierto? Todo el Medio Oriente, digamos. Mayormente es un tipo de pensamiento así, el estilo semita. Y es este estilo de pensamiento el que es expresado en las escrituras. El pensamiento lógico racional no es maléfico, no es malo, repito. Cada uno de estos tipos de pensamiento tiene su función, pero si queremos comprender nuestras Biblias tenemos que entender que si nos acercamos a un estudio preguntándonos el por qué no puedo comer chancho y sí puedo comer oveja? ¿Por qué? O si tratamos de estructurar y probar a través de un método científico principios teológicos, leyes de la antigüedad que fueron escritas con un pensamiento analógico, este método nos va a llevar a confusión, a error, a fanatismo, a establecimiento de doctrinas de hombres, de cosas que no sirven, que están muertas. Ciertamente así ha pasado por esta causa en buena medida. Existe tanta confusión y tantas doctrinas que los demonios aman y ayudan a levantar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado antes de preguntar por qué, ¿sí? En las leyes individuales los mandamientos son como son. ¿Y por qué los requisitos de la comida kosher existen, por ejemplo? ¿Y por qué algunas cosas creadas por Yahweh él las llama puras y a otras impuras? ¿Y por qué pasa esto cuando toco esto y pasa aquello cuando toco lo otro? ¿No es cierto? Esta respuesta no se encuentra mirando las razones del pensamiento científico, lógico, racional. Las respuestas son encontradas en los principios contenidos dentro de los patrones que Elohim creó, comenzando en Bereshit 1. Las respuestas no se encuentran en el razonamiento de nuestras mentes, ¿sí? Validadas en pruebas y resultados, causa y efecto, limitado a nuestro pequeño cuadrado exterior. Las contestaciones son encontradas al confiar en Yahweh, el cual creó todo casualmente y todo opera en una manera que no cambia y todo trabaja en armonía dentro de su diseño y Él quiere que veamos eso. Eso es conocer a Yahweh, ¿no? Ay, a ver, voy a leerme toda la Biblia, me la voy a memorizar todo y te voy a conocer. No vas a conocer nada de esa manera, porque lo que Él quiere es que pienses como Él piensa. Por eso necesitamos tener la mente de Mashiach. La realidad es que nuestras mentes fueron construidas para entender la mente de Elohim, pero alimentarnos de un árbol equivocado nos llevó a desarrollar otro tipo de pensamiento. Uno que en su misma forma de ser se opone a todo lo que no ve y no entiende. Casualmente, ¿no? Uno que puede negar al creador, el tipo de pensamiento preferido de los humanistas seguidores de Hasatán, sepan o no sepan, que lo sigan, ¿sí? Permítanme decirles otra cosa sobre el por qué. Preguntar por qué no es compatible con tener fe también. Si nosotros siempre pudiéramos saber el por qué, ¿dónde estaría nuestra fe? Fe es confiar y actuar cuando el por qué no está disponible. ¿Dónde estaría la fe de Job si Elohim le hubiera informado por qué él estaba pasando por todas las pruebas que pasó? Él no habría salido de su justicia propia. Sin embargo, aquí estaba Job grandemente satisfecho de simplemente aceptar su circunstancia como la voluntad de Elohim, que fue lo primero que nos cuenta el libro, mientras sus amigos vienen a ofrecer cada uno su punto de vista del por qué esas cosas le estaban sucediendo. Vení que yo te lo explico. Y claro que cada una de ellos simplemente causó más dolor para Job, ¿no es cierto? Y ninguna de estas explicaciones estaba correcta. No busquemos motivos, busquemos patrones. Vamos a abandonar la búsqueda del por qué. Y en vez de eso vamos a mirar algunos de los patrones y modelos más básicos que la Torá y Vayikra establecen para nosotros. Y como nosotros actualmente estamos en Vayikra, vamos a comenzar a ver su tema central, que es el sacrificio, ¿no es cierto? Que es lo que estuvimos estudiando. El sacrificio implica los principios de la creación de Elohim y sus patrones ordenados del universo. Todo lo que respecta al sistema de sacrificio sigue el modelo que nosotros vemos establecido bien temprano en el huerto del Edén, ¿sí? El cual después se expande y se esclarece en el monte Sinai y después se vuelve a expandir
y esclarecer más nuevamente con el tabernáculo del desierto, el cual es afirmado en el templo, que se levanta en el cuerpo finalmente, que crece en el milenio y que conforma la nueva Jerusalén al final. Y a eso es lo que tenemos que ver, los patrones que están llevando a un crecimiento en espiral y no es una línea que sigue y nada más. El tabernáculo del desierto provee un modelo físico de santidad que los humanos pueden ver y comprender y hasta poder interactuar con el mismo. El tabernáculo está dividido en 3 zonas de diferentes grados de santidad, como estudiamos. El lugar santísimo es la parte más íntima donde la presencia de Elohim reside. Solo Yahshua y sus siervos designados, es decir, el sumo sacerdote y los sacerdotes pueden entrar en ese lugar de mayor santidad, ¿no es cierto? Una barrera, una cortina divide este lugar santísimo de otra zona llamada lugar santo, una zona de menor santidad, y los sacerdotes comunes pueden entrar allí. Esto es lo más cerca de la presencia de Elohim que se les permite a ellos. Yahshua es nuestro sumo sacerdote, quien está en el lugar santísimo intercediendo por nosotros y a nivel individual, ¿no es cierto? Pero también a nivel corporativo. Y todo esto también es la imagen del Ohel Moed corporativo, el cuerpo y la novia. Finalmente, afuera, otra barrera que las escrituras llaman la puerta, ¿sí? Hacia la tienda, es una tercera zona de santidad, el patio que rodea el tabernáculo, ¿no es cierto? En este patio, la gente común y corriente de Elohim y Israel son bienvenidos a entrar y traer sus sacrificios a Yahweh. Solo los israelitas son permitidos en esta área, gentiles no entran. Sí, absolutamente ningún gentil puede entrar porque por definición un gentil es alguien que no ha sido declarado santo por el lado, no ha sido separado, ¿no es cierto? Cosa que estudiamos en estos días, es decir, no ha entrado en su pacto y no ha entrado en el nuevo pacto de Yahshua en la actualidad. Aunque esta tercera zona, el patio, sí, es la zona de menor santidad, perdón, la misma no es, de cualquier manera es santa y sabemos que lo que abarca el campamento también lo es. Entonces, ese espacio de santidad fuera de estas 3 zonas termina en lo que llamamos el campamento, todo el espacio que ellos ocupaban. El primer espacio santo designado en la tierra fue el huerto del Edén, ¿no es cierto? Más tarde este lugar santo sería el monte Sinai, y a eso estamos hablando. Si es físico o no, es irrelevante para el punto que estamos tocando. Ciertamente puede ser que sí, pero no vamos a entrar en esos detalles. Después de eso, el espacio santo de la tierra sería personificado en ese tabernáculo portátil, ¿sí? Que podía ir a donde quiera que el pueblo de Elohim fuera, ¿sí? Porque era la forma de llevar a Elohim de un lado para el otro, pero quien guía es Elohim. Y luego finalmente ese lugar santo llegó a ser el templo que fue construido en el lugar designado por Elohim, el monte Moriah, en Jerusalén. Finalmente la expansión final ha llevado a cubrir toda la tierra, una tarea que será consumada en el milenio, sí, porque aún siquiera ha comenzado. Por lo que el patrón para el lugar santo es santísimo, un lugar reservado para la presencia de Yahweh y el sumo sacerdote, que es Yahshua. El lugar santo está reservado, ¿no es cierto?, para los sacerdotes comunes de Yahweh. El menos santo, que es el atrio, ¿no es cierto?, está reservado para el pueblo separado de Elohim, no para cualquiera tampoco, ¿sí? Es por eso que el término fuera del campamento, que también ya estudiamos, es tan importante de captar. Fuera del campamento quiere decir fuera del espacio santo, ¿sí? Fuera de las 3 zonas de santidad. Pero este mismo patrón de santidad va más allá. El mismo es proyectado sobre el cuerpo del animal del sacrificio. Aquí es donde todas esas horas que hemos estado estudiando juntos, solo como un animal es sacrificado y todas estas cosas, en qué orden son usadas, qué partes son tomadas y cuáles no, empieza a tener uso y efecto. El cuerpo del animal de sacrificio es también dividido en 3 zonas de santidad. Aún hasta la manera en que las piezas del cuerpo del animal de sacrificio son colocadas en el altar del holocausto es realizado en un orden que refleja estas 3 zonas de santidad. Por eso vemos que todo en las escrituras son los mismos patrones repetidos una y otra vez, en grande, en chiquito, más, menos, en muchos tamaños, en muchas formas y en muchos ámbitos. En el primer capítulo de Vayikra,
se nos dice que la ofrenda del holocausto, ¿no es cierto? El sacerdote tiene que poner las partes del animal en el fuego del altar en un orden específico. Primero la cabeza, después la grasa y las entrañas. Por lo tanto, nosotros tenemos una pila de partes de animales de sacrificio puestas en el altar. En el tope quedan las entrañas, debajo está la grasa y debajo de eso está la cabeza. Por lo que aquí tenemos las partes más íntimas, ¿sí?, más internas, representando al Santísimo. La grasa, que es la zona del medio que separa las entrañas del resto del cuerpo, como lugar santo. Y como podemos ver, son dos lugares muy reservados justamente, y por eso eran las partes que siempre estaban dedicadas a Yahweh y nadie las podía consumir. Finalmente, la cabeza, la cual es la que físicamente y también aquí en el altar está más lejos de las partes más íntimas, ¿no es cierto? Porque representa justamente a la mente, ¿no es cierto? Está fuera de la barrera de la grasa como la menos santa, representa al hombre en sí. ¿Por qué las leyes del uso preciso de las partes del animal de sacrificio son organizadas de esta manera? Porque las mismas se ajustan al patrón de las reglas de ordenación del sacerdocio. ¿Sí? ¿Y por qué las leyes que conciernen a la ordenación de los sacerdotes son diseñadas de la manera que están? Porque las mismas se ajustan al patrón de las reglas de la estructura del tabernáculo del desierto. ¿Por qué entonces las leyes que conciernen a la estructura de la ordenanza del tabernáculo son como son? Porque las mismas se ajustan a las reglas de las zonas santas en el monte Sinai y así sucesivamente. Y vamos retrocediendo y si quieren pueden volver y recordar y tomar el estudio de Bereshit, de Génesis, en el cual hablamos justamente de cómo el jardín del Edén coincide y nos hace recordar del tabernáculo. La respuesta para el por qué es siempre cuál patrón aplica, ¿sí? De manera que todo nos conduce finalmente a la única respuesta. Yahshua, no hay otro, porque Él es el patrón básico a través del cual giran todos los otros patrones. Todos los patrones son patrones de Yahshua. Esto es pensamiento analógico. Este es el estilo de pensamiento de los hebreos. La respuesta para el por qué es porque él mismo se ajusta a los patrones ordenados de Elohim. Y para un hebreo esta respuesta es altamente satisfactoria. No necesita más. Si no necesitamos saber más que tiene esta forma porque se ajusta a la forma que el Padre ha establecido. Se ajusta a esa forma porque eso representa lo que el Padre es, lo que el Hijo es. Como el hebreo conoce esta forma y la reconoce, sí, realmente, esta analogía es suficiente. Lo ve aquí, lo ve acá, ya está, eso pertenece. De esa manera comienza a entrar el discernimiento. ¿Sí? Con este conocimiento vamos ahora a profundizar en tratar de entender las reglas de la Torah en lo que respecta a la comida, que es lo que vamos a seguir viendo, pero en realidad necesitamos aplicar esto a todo el resto de nuestro estudio de las Escrituras y nuestra manera de tratar de conectarnos con el Ruach. Y lo que voy a mostrarles es que las leyes dietéticas que fueron establecidas ahí primordialmente fueron justamente para continuar el patrón de santidad que hemos estado discutiendo en los estudios anteriores.